Bueno, buenos días. Empezamos este panel muy interesante para hablar de los tribunales constitucionales y tenemos a Xavier Zoz, Pedro Cruz Villalón, Maribel González y Cristina Izquierdo, que nos han presentado unas, digamos, propuestas de trabajos que luego se publicarán sobre temas que me parecen muy interesantes y que se relacionan muy bien entre sí. Xavier Zoz, en el esquema de trabajo que nos envió, ponía el acento en cómo el derecho de la Unión ha cambiado los términos constitucionales nacionales y no solo por el famoso impacto de la doctrina Simmental, sobre la cual ayer estuvimos discutiendo, sino por cómo se puede ampliar el parámetro de control de validez desde el momento que la Constitución se abre al derecho de la Unión. Ese es un poco el foco de su trabajo. Y interesante, de manera natural, ¿no? Se ha compuesto este panel. Quien hablará que posteriormente es Pedro Cruz, que lo que propone en su trabajo es algo, digamos que muy parecido a lo que Xavier está tratando. Pedro dice hay una Constitución nacional fragmentada, hay dos magnitudes ahí, la Constitución heterónoma o europeizada, luego está la Constitución autodeterminada o nuclear, y luego está la Constitución disputada. Entonces, Pedro Cruz es un maestro en muchas cosas, pero entre otras cosas en acuñar términos y expresiones, con lo cual estamos muy interesados en saber cómo esos nuevos términos se van a utilizar. Y creo que esos dos trabajos dialogan muy bien entre sí. Haremos entonces un pequeño descanso para tomar café y continuaremos nuestra conversación con Maribel González, que de algún modo va a centrarse en una manifestación concreta de esa europeización del derecho nacional. Empieza su esquema de trabajo recordando una afirmación que hace el abogado general Bott, diciendo el derecho penal está en el corazón de la soberanía nacional y digamos, es una rama particular del derecho, el derecho penal, ¿no? Muy conectada a la idiosincrasia de una comunidad política, también con una relación muy sensible con los derechos fundamentales, y hay una cierta evolución de resistencia inicial de los tribunales constitucionales a admitir la, digamos, presencia del derecho de la Unión y luego una posición más constructiva. Y finalmente, para cerrar estas intervenciones, pues Cristina Izquierdo, para mí, digamos, es la persona ideal para quien nos resuelva el gran misterio. El gran misterio es, bien, se europeiza la Constitución Nacional, se europeiza la Constitución Española y hay que enviar un mensaje claro a los jueces de abajo, ¿no? Los jueces ordinarios, ¿qué se supone que tienen que hacer? Y hay toda esa jurisprudencia del Tribunal Constitucional acerca del derecho de la Unión, y ella nos recuerda esa evolución importantísima que ha habido desde una posición inicial de indiferencia hacia el derecho de la Unión a una posición mucho más abierta, pero como todos sabemos, con un conjunto de pasos difíciles a veces de entender, con una cierta, digamos, duda sobre exactamente a dónde va el Tribunal Constitucional. Entonces, yo personalmente estoy muy interesado en escuchar, Cristina, ¿cómo ves tú la futura evolución del Tribunal Constitucional en este punto? Y como Alex nos dijo que no se trata solo de presentar los trabajos, sino de decir algo sustancioso, pues dejadme en 3 minutos provocar un segundo, ¿no? Una de las sentencias que tú misma hace referencia a, Cristina, es la sentencia 37-2019 del Tribunal Constitucional, la sentencia del bono social. El Tribunal Supremo considera que el Real Decreto que reparte entre las empresas eléctricas cantidades para financiar el bono social, ese Real Decreto Ley es contrario al derecho de la Unión, no plantea cuestión prejudicial porque le parece que está aclarada la cosa, no es un caso de acto aclarado. La Administración General del Estado, con el recurso de amparo, el Tribunal Constitucional dice efectivamente el Tribunal Supremo tenía que haber planteado cuestión prejudicial porque aquí no había acto aclarado. Bueno, más allá del caso concreto, lo interesante, digamos, cuando uno lee esta sentencia es, bueno, fundamento jurídico cuarto. ¿Cuál es la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho de la Unión Europea? ¿No? Entonces, yo ya la leí en su momento, pero para prepararme esto, pues he vuelto a leer la sentencia y el fundamento jurídico cuarto, y ahora para provocar un rato, solo 2 minutos, ¿no? ¿Qué observa uno? Bueno, primero el fundamento jurídico cuarto, esa cosa tan nuestra del corte-pega versión hispana. Digamos, corte-pega es una función universal que todos conocemos en el ordenador, pero se puede hacer un uso moderado del mismo o
exagerado, ¿no? Entonces, uno lee una sentencia del TJUE y se supone, ¿no?, que los letrados, el corta y pega, la han utilizado, pero de manera moderada. Aquí no. Aquí dijimos, en otra sentencia, y se van llenando páginas sin que uno vea que el tribunal sabe exactamente a dónde va. Bueno, primera observación formal. Segunda observación formal. Bueno, hay una lista de sentencias que aparece como que forman parte del canon de sentencias del Tribunal Constitucional sobre digamos, el uso del derecho de la Unión Europea por parte de los jueces ordinarios. En ese canon aparece la sentencia 194-2006, ¿no? Porque en la 194-2006 dijimos, pero claro, como sabemos casi todos los que estamos aquí, en la sentencia 78-2010, sentencia de pleno, Tribunal Constitucional, Fundamento Jurídico 1, dice, hemos abocado al pleno este caso porque nos equivocamos en la 194-2006. Y dice textualmente, a fin de fijar nuestra doctrina sobre la cuestión prejudicial, rectificando la que deriva de la 194-2006. O sea, que la 194-2006 no vale, pero en esta sentencia aparece en el canon. O sea, una sentencia rectificada en su doctrina aparece como formando parte del canon de sentencias. Luego, otra cuestión formal, y esto es muy interesante, que es lo que podríamos llamar el caos terminológico. Caos terminológico. Y voy a poner en 30 segundos algunos ejemplos. Ahora del acto aclarado, doctrina del acto aclarado. Y dice el tribunal, es necesario que haya una inexistencia terminante de duda. Vale. Inexistencia terminante de duda. Para que haya acto aclarado tiene que haber una inexistencia terminante de duda. Al cabo de un rato se convierte esto en la inexistencia de duda terminante. Claro que no es lo mismo. No es lo mismo. Hoy es Día de la Mujer. La lamentable ausencia de mujeres en los consejos de administración de las empresas no es lo mismo que la ausencia de mujeres lamentables en los consejos de administración. Digo yo, no es lo mismo. Bueno, lo determinante. Bueno, hay otra versión. Inexistencia clara de duda. Inexistencia clara de duda. ¿Vale? Luego se convierte en la inexistencia de duda clara. Que más allá del problema, digamos, de caos mental, claro, ¿qué es una duda clara? ¿Alguien me puede decir? Yo tengo una duda clara. En estos momentos tengo una duda clara. Una duda clara. Pero esto aparece, digamos, en el resumen de jurisprudencia para enviar a los jueces ordinarios el mensaje de qué es lo que se supone que tienen que hacer. Es decir, un juez ordinario dice, yo sí tengo una duda clara, pero ¿qué es una duda clara? Claro, un país que todavía no sabe si solo se acentúa o no, es comprensible que estas cosas pasen. Bueno, hasta aquí cuestiones formales. Luego está la cuestión de fondo. Vale, después de las 4 páginas de hemos dicho, en fin, de manera sintética, nuestra doctrina quedaría así expresada. Dices, bueno, menos mal, ahora vamos al holding, ¿no? a la regla jurisprudencial. A, B, C y D. Bueno, vamos bien. A, B, C y D. Muy bien. La D la dejo de un lado. A, B, C y D. Solo un segundo. A. Resulta contrario al derecho a un proceso con todas las garantías dejar de aplicar una norma interna sin plantear cuestión prejudicial cuando exista una duda objetiva, clara y terminante. Bueno, vamos a ver, un juez no tiene por qué plantear cuestión prejudicial porque vaya a inaplicar una norma nacional, todos lo sabemos, ¿no? Solo es cuando es el órgano último, de última instancia, entonces nace la obligación de plantear cuestión prejudicial. Pero esa importante excepción, que si usted es juez de última instancia, sí tendrá la obligación de plantear cuestión prejudicial, pero hasta ese momento no, eso no aparece. Esto, como vosotros sabéis, es un error. B. Inaplicar también una norma interna invocando la doctrina del acto aclarado. Bueno, muy bien. Y entonces el tribunal dice, y ahora os voy a explicar lo que es la doctrina del acto aclarado. Vale, muy bien. Y dice, pues, CILFIT, apartado 13, cuando es una cuestión idéntica a otra ya resuelta. Bueno, como todos sabemos, uno se va a CILFIT, parágrafo 13, que es una cuestión, cita 13. Dice el tribunal. En la sentencia de Acosta dijimos que hay acto aclarado si la cuestión es idéntica. Bien. Apartado 14. Ahora viene la novedad en CILFIT. También hay acto aclarado si la cuestión no es idéntica, pero se puede resolver con la jurisprudencia existente.
no aparece aquí el 14, que es el importante del CILFIT, aparece el 13, que es referencia de Acosta, con lo cual se queda aquí uno con el mensaje para el juez ordinario de que solo cuando la cuestión es idéntica hay acto aclarado, que como todos sabemos, no es así. Finalmente, el punto C, y eso es lo que seguramente para la discusión puede ser más interesante. Menos problemático es que el juez aplique una ley nacional que supuestamente es contraria al derecho de la Unión Europea. Pero si aplica la ley nacional, entonces, salvo que sea error patente y demás, no hay ningún problema. Claro, esto es una concepción, la doctrina la ha dicho miles de veces, una concepción completamente equivocada de lo que es la integración europea. Puestos a pensar hay dos posibles errores, ¿verdad? El juez ordinario por error inaplica una norma nacional, pensando que es contraria al derecho de la Unión Europea, pero en realidad aquella norma es perfectamente compatible. ¿Vale? Es un error. Y hay el otro tipo de error, el juez que por error aplica una norma nacional pensando que es perfectamente compatible cuando en realidad es incompatible. De los dos errores, el que más nos tiene que preocupar a los que creemos en la integración europea es el error que consiste en decir que la norma nacional es compatible con el derecho de la Unión cuando en realidad no lo es. Por inercia cultural, institucional y de todo tipo, los jueces nacionales más bien van a tender a aplicar las normas nacionales y no darse cuenta de que una determinada norma nacional es contraria al derecho de la Unión. Entonces, esta simetría de que yo, Tribunal Constitucional, solo me voy a meter aquí cuando se inaplica una ley nacional. Pero no me voy a preocupar mucho si se aplica erróneamente una norma nacional supuestamente contraria al derecho. Realmente es una tesis que a mí me parece, a mí y a muchos, ¿no?, que hemos escrito sobre esto, muy poco compatible con la idea de la integración europea. Entonces, digamos, las críticas formales, digamos, a mí me preocupan mucho como, no sé, como ser humano que piensa que la razón y el lenguaje son importantes, ¿no? La pregunta es cómo hemos llegado hasta aquí, digamos. Y luego, ¿cuál sería la evolución futura del Tribunal Constitucional? Digamos, ¿va a ser sensible las críticas que se le van haciendo desde la doctrina o va a ir insistiendo en esa simetría radical entre aplicación e inaplicación? Bueno, no sé si Alex, y con esta intervención mía para provocar, he cumplido con el deber de hacer algo más que presentar a los extraordinarios ponentes que tenemos hoy aquí. Con lo cual, Xavier, tienes la palabra. Muchas gracias, sobre todo al organizador de esta conferencia, de este congreso, a Alex, por haberme invitado y por habernos reunidos a todos nosotros en este seminario, en esta conferencia tan interesante y con ponentes de tanto nivel. Tengo un poco la voz cogida, estoy un poco congestionado. Espero que me aguante la voz en los 20 minutos, pero vamos, si empiezo a toser, pues sabes que es por eso. Como ha dicho el profesor Farreres, mi intervención va a versar sobre la influencia del proceso de integración europea sobre la jurisdicción constitucional. Una de mis tesis es que ha habido una profunda transformación de la jurisdicción constitucional debido a la integración europea. La jurisdicción constitucional que nace, digamos, pues nace en 1920 con un modelo legislador negativo, ha ido evolucionando y después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, se convirtió en una cosa distinta, una cosa más sofisticada, ¿no? Se acercó más a un legislador positivo y los tribunales constitucionales alcanzaron en los ordenamientos nacionales una posición de liderazgo político que probablemente Kelsen no había imaginado y que probablemente los constituyentes de algunos estados de la Unión Europea, como Alemania, no se habían imaginado que un tribunal constitucional iba a tener el poder que iba a tener. Esa es una de las grandes transformaciones que ha habido en la jurisdicción constitucional. Se ha producido en todos los países, pero depende mucho de las circunstancias políticas de cada país, de las estructuras constitucionales y de muchos elementos, del elenco de competencias que tiene cada tribunal, de la cultura política, etcétera. Pero es constatable esa instalación de los tribunales constitucionales como en el vértice de los ordenamientos constitucionales. Y la otra gran transformación que complementa esa es la que ha provocado la integración europea. Ayer Alex nos mostró un poco el nacimiento de las jurisdicciones internacionales europeas, ¿no? Las dos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia. Pues tan interesante como eso es ver cómo la jurisdicción constitucional, la moderna jurisdicción constitucional de la posguerra,
nace a la vez que las jurisdicciones internacionales, a la vez que la jurisdicción del Tribunal de Justicia. Porque aunque nosotros hemos estudiado casi siempre todo como en cajitas, estanco, tenemos un tribunal constitucional, luego viene la integración europea y hay un conflicto, etcétera. En realidad, las dos nacen al mismo tiempo y se van influyendo en su nacimiento. En el caso de la jurisdicción constitucional alemana es clarísimo. Hasta el año 70 no se configura como la conocemos hoy. En los 10 años iniciales están explorando en sus competencias, en su composición, en muchos aspectos. Y en sus 10 primeros años todavía el Tribunal de Justicia no era nada. Va floreciendo. Esa relación a mí me ha interesado y bueno, he escrito sobre eso. Y me gustaría destacar esto. Los tribunales constitucionales nacen con la jurisdicción europea. Esto se nota claramente en los que existían en aquella época, ¿no? Los que han venido después, como el español, el portugués, etcétera, ya han venido con las cosas dadas. Ya tienen un modelo constitucional potente, que es el alemán, de referencia, y tienen un tribunal de justicia con todos los poderes que se ha ido arrogando a lo largo de las décadas, ¿no? Pero en el caso alemán se ve muy claramente esta coincidencia. Bien. ¿Cómo ha transformado la integración europea en la jurisdicción constitucional? Bueno, aquí lo que todo el mundo responde a bote pronto es lo que hemos repetido ya un par de veces, también es de introducción, la doctrina cimental, que se dice que descoloca a los tribunales constitucionales. Acordaos que en el año 78 solo había 2 tribunales constitucionales, si quitamos al de Yugoslavia o el de Liechtenstein, que nunca se menciona, 2 tribunales constitucionales en Europa, 2 constitucionales en las comunidades europeas. El impacto de eso solo pasaba por las mentes de quienes, pues algunos juristas alemanes que realmente estaban a favor de ese modelo europeo. Claro, después se ha desarrollado la jurisdicción constitucional y ahora reflexionamos sobre eso. Bueno, la doctrina cimental es conocida, pero lo que yo quiero centrar es en otra transformación que ha pasado inadvertida, y es la transformación de las 4 coordenadas que definen, que delimitan lo que es la función de control o el programa de control de un tribunal constitucional, que son el objeto de control, el parámetro de control, el nivel de control, el nivel de escrutinio, el grado de escrutinio y los efectos. En estos 4 campos que definen lo que un tribunal hace, en estos 4 campos ha habido mutaciones, ha habido transformaciones originadas por el derecho de la Unión. Yo empecé con una tesis más simple, que el objeto y el parámetro de control se habían transformado, y luego, para mi asombro, fui descubriendo que había más cambios. También había en los efectos y también había en el nivel de escrutinio. Para esta intervención me voy a centrar solo en las mutaciones que han afectado al parámetro de control, que diríamos que es la estrella definitoria de lo que es la función de control de un tribunal constitucional. Un tribunal constitucional se diferencia básicamente por las normas que aplica en la resolución de los conflictos que llegan ante él, las normas que usan los recurrentes para apoyar sus pretensiones y que resuelve y que utiliza el Tribunal Constitucional para resolver. Bien, tradicionalmente se ha dicho que el parámetro de control de constitucionalidad es la Constitución. Es verdad que diversas corrientes admiten que la Constitución puede remitir a normas subconstitucionales, pero bueno, esas remisiones están previstas en la Constitución, pero vamos, que el parámetro de constitucional gira en torno a la Constitución. Así, por ejemplo, en 1998 los autores de un estudio que en la época era una cosa muy razonable y muy ajustada sobre justicia constitucional, el libro de Eliseo Aja, las tensiones del legislador y el Tribunal Constitucional, hay unas conclusiones generales que hablan de muchas más cosas que ese título, y comparando pues, los ejemplos de jurisdicción constitucional que habían abordado en ese libro, que básicamente son los tradicionales de Europa Occidental, o sea, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Austria, esos 5, afirmaban lo siguiente: puede considerarse general
la autorrestricción de los tribunales constitucionales respecto al recurso al derecho comunitario europeo como parámetro de constitucionalidad. Esta es, digamos, la posición común en derecho constitucional, al menos en las postrimerías, si nos ponemos así finos, del siglo XX. Pues ya para entonces, varias jurisdicciones constitucionales habían empezado a acudir al derecho, a tener en cuenta el derecho de la Unión en el marco del control de constitucionalidad. Ya para entonces, para 1998. Desde que en 1969 se le encomienda la función de control de normas al Tribunal Constitucional belga, este ya aplica de forma delimitada el derecho de la Unión en el enjuiciamiento de normas internas. Y eso a través de dos artículos de la Constitución belga, 10 y 11, que garantizan el principio de igualdad y prohíben cualquier tipo de discriminación con independencia de su naturaleza. Esas disposiciones que prohíben la desigualdad se aplican al conjunto de derechos y libertades reconocidos a los ciudadanos belgas, con independencia de que estén reconocidos en el ordenamiento jurídico belga o en el derecho de la Unión. Y esa percha o esa pasarela es lo que le permite usar el derecho de la Unión en la época de las abundantes directivas sobre prohibición de la discriminación, que era lo más sustancioso, lo más relevante, lo más avanzado que tenía el derecho de la Unión con respecto a los ordenamientos internos. O sea que ya tenemos un pequeño intersticio por el cual entra el derecho de la Unión en el control de constitucionalidad. El Tribunal Constitucional Italiano consideró en 1994, es decir, antes del libro, el derecho comunitario como norma interpuesta en el control de constitucionalidad. Y ya se dedicó el profesor Saiz Arnaiz un artículo sobre el derecho de la Unión como parámetro interpuesto de constitucionalidad. Y luego, en Italia, en 2001, se introdujo en la Constitución el artículo 117, del que habló el profesor López Guerra. ¿Os acordáis de ayer? Ese artículo oficializa, entre comillas, algo que ya podía hacer el Tribunal Constitucional italiano, que es controlar la legislación a partir del derecho de la Unión. Ese artículo que dice que los legisladores tienen que cumplir las obligaciones derivadas del derecho internacional y derivadas del derecho de la Unión. Bien, esto ya existía en la época en que se cierra ese libro, pero la gran transformación evidentemente va a venir de la mano de la Carta. De cuando la Carta adquiere fuerza jurídica vinculante el 1 de diciembre de 2009 y sobre todo con la temprana jurisprudencia federalizante del Tribunal de Justicia. Una jurisprudencia federalizante porque afecta a las llamadas cláusulas horizontales de la Carta, al artículo 51, ámbito de aplicación, y al artículo 53, el nivel de protección. Esta jurisprudencia es la que va a desencadenar la transformación del parámetro de constitucionalidad en las jurisdicciones constitucionales de algunos países. Como sabéis, esa jurisprudencia federalizante se plasma en dos sentencias del mismo día, 26 de febrero de 2013, la sentencia Meloni y la sentencia Ackerberg. Estas dos sentencias, en conjunto, cartografían las situaciones posibles de acuerdo con la posible aplicación de la Carta. Según la primera sentencia, bueno, primera por decir, según la sentencia Meloni, cuando exista armonización plena en la regulación de una cuestión, el órgano judicial no puede aplicar, salvo, al supuesto de hecho, salvo el estándar, no puede aplicar otra cosa más que el estándar europeo de protección, el nivel de protección de la Carta. En esta situación, el nivel europeo desplaza el nivel constitucional de protección, desplaza el nivel interno de protección, tenga o no tenga rango constitucional. Y la otra sentencia se refiere a la otra situación. Cuando no hay una armonización plena en esa materia, el nivel de protección de la Carta es siempre el nivel mínimo, el suelo. Y el ordenamiento constitucional, el ordenamiento legal, puede ofrecer, interno del Estado miembro, puede ofrecer un nivel de protección más alto, puede ofrecer un techo, puede mejorar con una condición importante, aunque voy a prescindir en el razonamiento subsiguiente, de que siempre que nos afecta a la primacía, a la autonomía y a la efectividad del derecho de la Unión. Bien.
¿Cuáles son las transformaciones? Voy a ir a ratos más esquemático para intentar ajustarme al tiempo. Los 4 países relevantes para en esta transformación del parámetro son Austria, España, Alemania y Portugal. Bueno, en Austria, el 14 de marzo de 2012, es decir, antes incluso que la jurisprudencia federalizante del Tribunal de Justicia, ya el Tribunal Constitucional Austríaco adopta una sentencia impactante. Y a partir de 3 argumentos que luego voy a mencionar, porque es también interesante ver qué tipo de argumentos se usan para fundamentar esta apropiación del canon europeo, el tribunal llega a la conclusión de que los derechos garantizados en la Carta se pueden invocar ante el Tribunal Constitucional como derechos garantizados constitucionalmente. Y, por tanto, que los derechos de la Carta son canon de enjuiciamiento en el control abstracto de normas. En el control abstracto de normas. Hay una condición explícita en esa jurisprudencia. Una condición implícita es siempre que estemos en el ámbito de aplicación de la Carta, siempre que estemos en el ámbito de aplicación del derecho de la Unión, que conlleva la aplicación de la Carta. Esa es una condición implícita. Y una condición explícita que es que siempre que los derechos de la Carta se asemejen en su formulación y determinación a los derechos garantizados en la Constitución austriaca. En esos términos, tampoco muy precisos. Tampoco muy precisos. Bueno, los argumentos que usa el Tribunal Austriaco para llegar a esta conclusión. El principio de equivalencia. El principio de equivalencia que rige junto al de efectividad la autonomía procesal, institucional y procedimental de los Estados miembros. El hecho de que no se pueda aplicar distintos parámetros procedimentales, procesales, etcétera, a las pretensiones fundadas en derecho de la Unión que a las pretensiones fundadas en derecho interno. Ese principio de equivalencia es lo que usa para llegar a esa conclusión. Segunda idea, el carácter concentrado del control. El carácter concentrado del control de constitucionalidad, que es característica del modelo austriaco, que recuerdo que afecta tanto a leyes como a reglamentos. Y después, un argumento más político, más ideológico, la amplia identidad material que hay entre los derechos formulados en la Carta y los contenidos en el convenio. Y aunque no lo dice, lo digo yo para completar, en el trasfondo está que el convenio tiene en Austria rango constitucional desde 1964. La Constitución austriaca no tiene una parte de declaración de derechos fundamentales, tiene una ley que todavía rige de 1867, entonces la forma de modernizar el ordenamiento en la posguerra fue considerar el convenio, darle al convenio con carácter retroactivo el rango constitucional. Entonces, el paso de tener el convenio con rango constitucional a tener también la Carta con rango constitucional, pues es un paso muy sencillo, ¿no? Entendemos que son muy parecidos los documentos. Bien. Segundo país, España. España no, el Tribunal Constitucional Español fue sin querer uno de los promotores de esas dos sentencias, de una de esas dos sentencias federalizantes, la sentencia Meloni. No sé si cuánto detalle entrar aquí, porque normalmente es lo más conocido de lo que voy a contar. Acordaos que el Tribunal Constitucional intentó preservar con 3 cuestiones, no con una, sino con tres aproximaciones, digamos, al tema. Intentó preservar su jurisprudencia sobre el contenido absoluto del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en relación con la extradición de las personas condenadas en ausencia. Y sabemos la respuesta. La respuesta del Tribunal de Justicia a las cuestiones españolas fueron bastante amargas, ¿no? Básicamente lo que nos interesa, neutralizó la generosa interpretación del artículo 53 de la Carta que el Tribunal Constitucional había propuesto al Tribunal de Justicia para amparar la preservación de su jurisprudencia, para amparar, diríamos hoy, la solución ibérica en materia de extradición, ¿no? Aunque la respuesta no era novedosa, yo creo que estaba en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Bueno, esto es otro tema.
esto tocó un elemento neurálgico del programa de control constitucional, porque lo importante no es que España no podía preservar ese nivel de protección, que es como aquí que se interpretó, sino que lo que decía el Tribunal de Justicia es: esto es una situación Meloni, está plenamente armonizada y no puedes aplicar más que el nivel de protección que yo te estoy diciendo. Y como sabemos, el Tribunal Constitucional no hizo eso. No hizo eso. Construyó un nuevo canon constitucional por la vía de la interpretación conforme, si bien sin mencionar el artículo 10.2, para ajustarse al nivel de protección europeo. En lugar de aplicar la Carta, aplicó un canon rebajado que coincidía con el nivel de protección de la Carta. O sea, el tribunal no hizo ningún pronunciamiento de carácter general, sino simplemente rebajó el estándar en esa concreta cuestión, como diciendo: no tengo una posición general sobre qué hay que hacer con la Carta, me dedico a resolver el caso concreto, el caso que tengo ante mí. El año pasado se ha planteado un caso similar en el sentido de que es también una situación Meloni, era un caso sobre el derecho a resolver. En la sentencia 89/2022, el Tribunal Constitucional podía haber optado, ya ha tenido 8 años para poder reflexionar, para ver lo que se estaba haciendo fuera, y en mi opinión ha vuelto ha corroborado la aproximación que tuvo en 2014. Aunque sea una situación Meloni, por definición, como es claramente esa del derecho al olvido, que ya había sido examinada por el Tribunal de Justicia, que ya el Tribunal Constitucional alemán había dicho que las situaciones, estas situaciones, los derechos en que se invoca el derecho al olvido son situaciones Meloni, pues volvió a aplicar el estándar constitucional y dijo que, bueno, la solución es conforme con el nivel de protección europeo, pero la construye a partir del canon nacional. Y la conclusión es que se había violado el artículo 18.4 de la Constitución. No que se había violado el artículo 7, creo que es de la Carta, sino el 18.4 de la Constitución. En esta sentencia, algunos han visto como que había una corrección o un cierto viraje, sobre todo porque por el tono de los dos votos particulares. Los dos votos particulares reprochan a la sentencia haberse desviado del canon, del método tradicional, de la aproximación tradicional, y haber fundamentado la sentencia más en argumentos de derecho de la Unión que en derecho constitucional. Yo no comparto esa crítica a los votos particulares y creo que si no hubieran habido esos votos particulares no le habríamos dado la importancia a esa sentencia que se le ha dado. Son los votos particulares los que señalan que hay un elefante en medio de la habitación y todo el mundo pensamos: pues sí, no, vale, sí. Pero hay un cambio. Hoy ya estoy yo en el tiempo. Bueno, lo dejo para después. Pero es curioso el cambio que hay entre los votos particulares del año 2014 y los votos particulares del año 22. Alemania. Si la sentencia Meloni tiene un sabor amargo para el Tribunal Constitucional Español, el sabor amargo para el Tribunal Constitucional Federal Alemán lo tiene la otra sentencia, Ackerberg-Franson. Para los alemanes, la sentencia Meloni no tiene tanto impacto, porque ellos siempre habían apostado por una aplicación separada de parámetros. Yo aplico mi parámetro y el Tribunal de Justicia aplica su parámetro. Ellos se habían autorrestringido y no controlaban decisiones de los poderes públicos alemanes que estuvieran supeditadas al parámetro de la Unión Europea. Pero en cambio, la sentencia Ackerberg-Franson, que apunta a una concurrencia de parámetros, esto sí que les fastidia. Porque ya en cualquier situación hay que aplicar el parámetro de la Unión. En unas de forma exclusiva, cosa que no les molesta a corto plazo, pero sí a largo plazo. Pero lo que sí les molesta de forma inmediata es que siempre hay que aplicar la Carta. Entonces, el modelo alemán de justicia constitucional en que solo aplicaban el parámetro constitucional alemán en los recursos de amparo se cae.
porque con esa sentencia están obligados a aplicar el parámetro de la Carta siempre. Y durante 6 años se nota, por lo que hay en la bibliografía, que están pensando en cómo abordar el problema. Y en 2019, en 2 sentencias, lo mismo que el Tribunal de Justicia, en 2 sentencias sobre el derecho a resolver, plantean lo que van a hacer en supuestos Meloni y lo que van a hacer en supuestos Ockerberg-Franson. En supuestos Meloni, y esta es la sentencia más impactante, dice: aplicaremos la Carta. Aplicaremos la Carta. El Tribunal Constitucional, en un amparo referido a una materia que se encuadra en la situación Meloni, es decir, de plena armonización del derecho de la Unión, aplica directamente la Carta. En las situaciones Ockerberg-Franson, el Tribunal Constitucional Federal Alemán dice: como los 2 parámetros son muy parecidos, hago una presunción de que el estándar nacional absorbe el europeo, que es suficiente, y voy a aplicar siempre el parámetro nacional, salvo que alguien me demuestre lo contrario. Y da varias posibilidades más o menos amplias para que se pueda refutar esa presunción. O sea, no es simplemente una presunción, sino que da un poco el marco, digamos, teórico, dogmático para esa presunción. Y la segunda novedad, que pasa desapercibida, es: pero interpretar el parámetro nacional de acuerdo con la Carta. Esto es tan importante como lo anterior. Esto es una novedad. O sea, nosotros estamos acostumbrados a interpretación conforme, porque, bueno, en fin, está recogida en el 10.2 y porque el Tribunal Constitucional ha dado abundantes muestras de ello, como ayer Joan mencionaba estadísticamente, ¿no? Pero los alemanes eran ajenos a la cultura o la práctica de la interpretación conforme. Solo reconoce la interpretación conforme con el convenio en 2004, a raíz un poco de la polémica aquella de la sentencia Caroline 1, y no habían admitido, no habían practicado interpretación conforme con respecto a la Carta. Lo formulan dogmáticamente en una sentencia en 2019. Portugal. Sí, vale. Bueno, Portugal siempre se había mantenido al margen de los conflictos con el derecho de la Unión y de repente en 2022, en un control abstracto, examina la ley de transposición de la Directiva de Retención de Datos. ¿Os acordáis de aquella Directiva de Transposición de Datos de 2006, del Tribunal de Justicia, invalida en 2014 y que en 10 estados de la Unión se fue invalidando posteriormente en control de constitucionalidad o las fueron suprimiendo el legislador? Todavía regía en Portugal. Pese, y ahora te voy a provocar como defensor de control difuso, pese a que en Portugal hay control difuso de constitucionalidad, pese a que en Portugal, según la Unión, hay control difuso de europeidad, ningún juez había inaplicado la Ley Nacional de Transposición de la Directiva, ni había planteado cuestión prejudicial, ni había planteado cuestión de inconstitucionalidad. Y es el defensor del pueblo el que recurre. Bueno, y el Tribunal Constitucional dice: vamos a hacer un control abstracto de normas sobre una ley de transposición. Y dice: esto es muy distinto a la inaplicación. Y usando las categorías de la Declaración 1/2004, de inaplicación versus validez, primacía versus supremacía, dice: lo que nosotros hacemos en contra de este acto es muy distinto. Y la premisa es que solamente aplicamos el parámetro constitucional. Ahora bien, para ser sensibles al derecho de la Unión, vamos a hacerlo con interpretación conforme. Pero no nuestra interpretación conforme, sino la interpretación conforme a las directivas propias del derecho de la Unión. Hay un voto particular que reproduce la discusión española de 2014. No había que hacer interpretación conforme porque había que haber hecho algo más. Valoración. 2 mínimas conclusiones. Aunque veis, la semántica de las soluciones es distinta, el alcance es distinto, he intentado subrayar, pero no lo suficiente. Unas veces nos referimos al control de normas, otra vez al control de decisiones judiciales. Los argumentos utilizados en la fundamentación son muy distintos, europeos, constitucionales, pragmáticos, más teóricos. Vemos que los tribunales
constitucionales han empezado a reflexionar sobre el nuevo escenario. Algunos no han reflexionado, simplemente se han enfrentado a las consecuencias del nuevo escenario. Y hay como dos opciones que están apareciendo como soluciones básicas de ajuste jurisdiccional. Uno es sustituir el parámetro constitucional por el europeo y otro es fórmulas de hibridación, de mestizaje del parámetro constitucional con el parámetro europeo. La hibridación tiene una ventaja para algunos países que no están dispuestos a dar el salto a la opción de la sustitución, y es que te ayuda a cumplir materialmente con el nivel de protección europeo y te permite ofrecer la ilusión de que nada ha cambiado, de que mantienes la autonomía del canon constitucional de protección. Bien, esto es un poco lo que contaría. Sí, ya. Lo advierto ya, pero bueno, espero que me dé la voz para este ratito, por lo menos. Bien, gracias a los organizadores, en particular a Alex y a Víctor, en cuanto moderador de esta mesa, por esta invitación que realmente me apetecía muchísimo. Realmente no estoy muy presente de manera constante en el debate constitucional y europeo últimamente, pero bueno, me pareció que merecía la pena estar hoy aquí con vosotros, sobre todo oyéndoos, ¿no? Y lamento no haber podido oír a los que intervinisteis ayer. Pero bueno, ya he empezado a oír a mi querido compañero Xavier Arzoz y me alegra mucho su intervención porque la mía se continúa un poquitín, no es que sea, bueno, ya lo dijo Víctor, lo mismo, pero bueno, hay un engarce entre ambas, sobre todo en el tema de cómo recibimos nosotros el planteamiento alemán de 2019, precedido por el austríaco de 2012. Y yo quiero ponerlo en relación también con la sentencia de la Asociación Sindical de Jueces Portugueses, ¿no? Porque creo que me encaja un poco en el esquema que os voy un poco a diseñar, porque este es un trabajo en el que cada día me voy corrigiendo y lo que os pueda contar es hasta donde llego en este momento. Yo me centro en una figura que a mí me ha intrigado desde hace muchísimos años, que es la Constitución del Estado miembro, ¿no? Es decir, la Constitución nacional cuando corresponde a un Estado que es miembro de la comunidad supranacional Unión Europea hoy día. Desde el libro homenaje a Gil Carlos Rodríguez Iglesias, luego en el libro homenaje a Peter Heberle, etcétera, hasta mi ponencia en el Congreso de la ACE de Bilbao en 2016. A mí me ha intrigado la figura de la Constitución del Estado miembro como una figura más o menos abstracta, más o menos, digamos, unificable. Ver las constituciones nacionales desde lo que supone el pertenecer a la Unión Europea. Y bueno, he estado volviendo sobre este tema, también influido por un texto de Luhmann con el que me estoy peleando desde hace tiempo y que en algunos momentos me resulta iluminador, que es la Constitución como logro evolutivo. Hay un dato que a mí me parece que puede ser relevante, y es el hecho de que desde hace 3 años, cuando el Reino Unido se apartó de la Unión Europea, la arquitectura constitucional europea, lo que en alemán se llama el Verfassungsverbund, y que nosotros vamos intentando traducir de un modo u otro, podría decir la ensambladura constitucional europea, por ejemplo, pero podríamos traducirle de bastante formas. Bueno, la arquitectura, lo más neutro.
Pues desde hace 3 años la Constitución del Estado miembro es sin excepción una Constitución escrita, dotada de jerarquía normativa. Es decir, que el caso importante pero excepcional de la Constitución del Reino Unido ya no lo tenemos, y por tanto muchas formas de expresarse que teníamos en los tratados hoy día resultan menos necesarias, cuando el artículo 4 habla de las estructuras políticas y constitucionales, ¿no? O cuando se habla de tradiciones constitucionales en la Carta, de manera que en el derecho de la Unión parece que lo único que vale es el adjetivo y no el sustantivo. Es decir, cuando se dice en los artículos 49 y 50 del Tratado de la Unión, con arreglo a las respectivas disposiciones constitucionales, ¿no? Hay, digamos, un cierto ocultamiento de la Constitución como Constitución escrita, es decir, dicho en términos positivistas, que en todo y en cada uno de los Estados miembros hay una categoría normativa dotada de una posición de jerarquía, de superioridad. Quiero decir que esa es una categoría que podemos manejar hoy día con mucha más comodidad y soltura que antes, cuando teníamos que decir, bueno, ¿y cómo enfocamos el caso de la Constitución británica, que después de todo era uno de los grandes estados de la Unión y que ya no pertenece, ¿no? Con lo cual ahí se puede trabajar con esa idea un poco más. Yo a veces he intentado explicarme a esta reflexión como una especie de resurrección del jurista persa, es decir, imaginar a alguien totalmente extraño al sistema que intenta ver cómo es esa pieza llamada Constitución del Estado miembro en el conjunto de la Unión, verla desde esa perspectiva, encontrarse con una unión hecha y derecha, es decir, bueno, y esos estados que son Estados miembros, su constitución como es, ¿no? Y verla desde esa perspectiva, ¿no? Y ese es un intento en el que se puede hacer también una cartografía, ¿no? La cartografía de la constitución del Estado miembro. Y desde ese punto de vista, estoy trabajando con una hipótesis que no sé hasta qué punto pueda ser realista, y es la idea de interiorizar los mandatos de relevancia constitucional recibidos de la Unión, del derecho de la Unión, interiorizarlos y verlos como parte de la Constitución del Estado miembro. Es decir, enfrentarnos con la Constitución del Estado miembro, por así decir, como una Constitución parcialmente europeizada, ¿no? De tal manera que lo primero que a lo mejor ese observador externo tendría que mirar es que la Constitución del Estado miembro tiene 2 tipos de normas. Tienen normas que son reflejo de esos mandatos recibidos del derecho de la Unión, y eso lo podemos llamar europeizada o heterónoma, si se quiere. Y luego hay otro bloque constitucional que es la Constitución, digamos, autodeterminada, que sigue siendo autodeterminada y que podemos también llamar enucleada, porque, si lo puedo adelantar ya, el núcleo de cada una de nuestras constituciones como Estado miembro, el núcleo está determinada por nuestra pertenencia a la Unión. Es decir, que ahí los pronunciamientos básicos están, por así, teñidos de europeidad, si se quiere. Esos 2 elementos son los que diré algo, tienen que completarse todavía con un fenómeno que está ahí, que es la constitución disputada. Es decir, hay un espacio en el que hay disputa y que se puede identificar en la categoría de identidad. Yo creo que la identidad puede representar bien el terreno de la constitución disputada. Si tengo que referirme a la constitución europeizada o
heterónoma. Ahí podemos distinguir elementos materiales y elementos más de garantía, de normatividad. Empezando por los primeros, porque eso nos da un poco la idea de la referencia que trascendencia puede tener para el resto. Yo ahí he utilizado 4 términos que son, en primer lugar, es una constitución estatal. Segundo, es una constitución fundada en valores. Es una constitución que llamo reconocible o convencional, y es una constitución incompleta. Es decir, eso nos da una cierta idea de partida. Es decir, una constitución estatal, pues está claro que la Unión es una unión de estados, y eso aparece perfectamente reflejado en el artículo 4, las estructuras políticas y constitucionales, las funciones esenciales del Estado, etcétera. El territorio también está como la garantía de la integridad territorial. El elemento pueblo no está ahí tan identificado, pero lo deducimos indirectamente de otras prescripciones cuando se define la ciudadanía europea a partir de la ciudadanía nacional, este tipo de cosas, ¿no? El Estado es el objeto de la constitución del Estado miembro, esencialmente. Destaco en segundo lugar que es una constitución fundada en valores, lo cual no es poca cosa porque no es una tradición de todos los ordenamientos constitucionales. Este modo de ver este elemento de fundada en un elemento previo casi al poder constituyente nacional, ¿no? Es decir, la Unión quiere que los Estados miembros tengan ordenamientos fundados en otra cosa, y esa otra cosa son los valores, y esos valores pues son los que están en el artículo segundo, que son variopintos, etcétera. Se puede hablar bastante de ellos, pero me parece que eso es un rasgo que no es poca cosa. En tercer lugar, digo que es una constitución reconocible o convencional en el sentido que hay para todo, es decir, para los elementos tradicionales de la Constitución, todo lo que se refiere a la separación de poderes y a la garantía de los derechos y a la ley basada en la voluntad general, todo eso está también en el derecho de la Unión. La Unión exige todo eso y necesita de unos, digamos, de unos poderes que respondan a la idea que tenemos de poderes legitimados, democráticos, etcétera, ¿no? Y por último, es una constitución incompleta, esencialmente incompleta. Desde el momento en que se reconocen las funciones esenciales del Estado, se reconoce una potestad constituyente. Hay, digamos, es una constitución que casi es un esbozo, pero que es un esbozo nuclear. El Estado miembro tiene hoy día su constitución, por así decir, medio escrita, de algún modo. La tiene medio escrita. Por supuesto, cuando pasamos ya a la otra constitución, a la constitución, digamos, autodeterminada, o que también podemos llamar enucleada, atendiendo a su contenido, es evidente que es una constitución por defecto hoy día. Es decir, la constitución heterodeterminada es la que no determina la Unión, en definitiva, se la estamos viendo desde esa perspectiva. Lo que pasa es que esa constitución digamos, autodeterminada, es el resultado de una evolución, y esa evolución comienza con una constitución que es completa, es íntegra, es la constitución a secas, y es una constitución en la que se le han ido introduciendo una serie de elementos en forma como de incrustaciones, ¿no? Es una constitución que está incrustada por un enorme volumen de derecho europeo. Y puesto que es lo esencial, podemos decir que es una constitución hoy día enucleada, que ha perdido la determinación sobre el núcleo, sobre la identidad última de esa constitución.
Hasta aquí, digamos, es una distribución que se puede contemplar, digamos, como sin muchas historias. Luego hablaré de la normatividad y la garantía, el control y tal. Pero hay que contar con un tercer elemento que está indeterminado y que lo identifico con la identidad. La identidad, que es una categoría que yo pienso que a Niklas Luhmann le hubiera fascinado. Es decir, porque tiene algo de tautología y de paradoja, ¿no? Te autorizo a que te definas, ¿no? Pero puesto que yo soy quien te autoriza, de algún modo es una identidad condicionada, ¿no? Y a la inversa, el Estado miembro dice, efectivamente, yo soy yo, ¿no? Como diría Luhmann, y como yo soy, lo digo yo, ¿no? Ahí es donde estoy intentando trasladar la imagen de Luhmann de la Constitución a secas, la Constitución moderna a secas, como una función de acoplamiento estructural entre el sistema político y el sistema jurídico. Estoy viendo hasta qué punto eso se puede proyectar sobre la relación entre los dos ordenamientos relativamente autorreferentes, que son el ordenamiento jurídico europeo y el ordenamiento jurídico nacional. Hasta qué punto la Constitución del Estado miembro, interiorizada con los mandatos de relevancia constitucional que proceden de la Unión, pueden hacer que la Constitución del Estado miembro sea una pieza estratégica en amortiguar los choques entre los dos ordenamientos. Y ahí es donde voy un poco a toda la idea que trasluce típicamente la sentencia alemana Derecho al Olvido II, particularmente presidida por la austríaca, lo que nos ha recordado Xavi ahora. Es decir, voy caminando en un terreno que me estoy distanciando del abogado general de Oeckberg de hace 12 años. Es decir, yo en esa sentencia, la posición que estaba planteando era de fidelidad a lo que podríamos llamar la línea clara, en la línea clara entre los dos ordenamientos. Cada entidad tiene sus propias responsabilidades, tiene sus propias, su propia tarea que cumplir, y está claramente separado cuando tenemos que aplicar la Carta y cuando tenemos que aplicar la Constitución propia del Estado miembro. Voy caminando en un enfoque en el que sobre la vía de interiorizar típicamente la Carta como parte del ordenamiento del Estado, porque Xavi lo ha explicado bien, hay un argumento importante en la coincidencia sustantiva entre los derechos de la Carta y los derechos de cada Constitución, porque entre otras cosas están asumidos de tal manera que en definitiva con esta forma de ver el problema podemos hacer mucho más, digamos, suave, más flexible la integración entre los dos ordenamientos. Y ahí me parece que la Constitución del Estado miembro es una figura que podría contribuir a, digamos, a completar esta idea, pero de algún modo haciendo más presente la Constitución del Estado miembro en la arquitectura constitucional europea, es decir, dándole un mayor protagonismo. Yo creo que se debe caminar hacia un emerger, por así decir, de la Constitución del Estado miembro en la arquitectura constitucional
europea. Y nada más, gracias.